Buenas tardes, mi nombre es Rebeca Edith Luna Anaya, soy residente de segundo año de cirugía general y hoy les voy a hablar sobre el cáncer pulmonar. Según datos del Globocan, en el año 2020 hubo 2 millones de nuevos casos de cáncer pulmonar y aproximadamente 1.8 millones de muertes por esta causa. En México se registraron 7.811 casos nuevos y 6.733 muertes por cáncer de pulmón. Debido a sus síntomas específicos y su evolución tardía, pues solo el 1.2% de estos casos se diagnostica en etapas tempranas. Aquí tenemos unas gráficas de Globocan, donde se observan los 5 cánceres más frecuentes en México. En el grupo de los hombres, pues tenemos que el cáncer de pulmón ocupa el 4º lugar en la incidencia, y aunque las mujeres aún no se reporta durante los 5 principales tipos de cáncer, pues se ha visto un aumento en la incidencia en las mujeres, debido a que pues ya hay más tendencia dentro de nuestro género al consumo del tabaco. Pero se ha visto que también pues las mujeres tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, las mujeres fumadoras, que con respecto a los hombres fumadores. Como factores de riesgo, pues vamos a tener que el principal es el tabaquismo. Este se relaciona con el 80% de los casos. Bien sabemos que el humo del tabaco contiene múltiples agentes carcinógenos, entre ellos pues las nitrosamidas, los hidrocarburos, entre otros. Se ha observado que en México aproximadamente el 16% de las personas mayores de 50 años es fumadora y que hay pacientes que pues por lo menos han fumado una cajetilla durante 40 años. Esto pues aumenta hasta 60% más el riesgo de padecer cáncer de pulmón. Sin embargo, pese a esto, pues se ha visto que no todos los fumadores desarrollan cáncer, sino solo el 11%. Y esto es debido a que pues los diversos polimorfismos del gen 450 pues hace a algunas personas más susceptibles de desarrollar este tipo de padecimiento. El humo del tabaco pues va a generar una agresión constante al parénquima pulmonar, lo que va a desarrollar una hiperplasia de las células basales y va a desarrollar una displasia escamosa, lo que conlleva pues a una conversión neoplásica. Sin embargo, se ha visto que pues no solo el paciente que fuma es el afectado, sino también las personas a su alrededor. Se estima que aproximadamente al año hay 3.000 muertes en fumadores pasivos. Aunque ahora ya es menos frecuente, se ha visto que pues también la exposición a biomasa en personas que están en constante exposición a humo de diversos objetos como la madera, la caña de azúcar, pues también son propensos a desarrollar cáncer de pulmón. Como les mencionaba, pues la exposición ocupacional, personas que trabajan en la minería, que están expuestos constantemente a ciertos químicos como el arsénico, el amianto, el uranio, el níquel, tienen mayor índice de padecer cáncer de pulmón. Los pacientes que han sido sometidos a radiación, las personas que viven en grandes ciudades, la exposición constante al smog y a niveles altos de radón se ha asociado con cáncer pulmonar. Además también se asocia con padecimientos infecciosos como es la tuberculosis o el virus de la inmunodeficiencia humana. Y en cuanto a raza, pues podemos ver que las personas afroamericanas tienen más incidencia de cáncer. Y bueno, pues el cáncer de pulmón lo podemos dividir en 2 grandes grupos, dependiendo de su estirpe etiológica. Vamos a tener primero el carcinoma macrocítico o de células no pequeñas, que este se va a dividir en adenocarcinoma, en carcinoma epidermoide y en carcinoma de células grandes. Y también vamos a tener el carcinoma microcítico o de células pequeñas. Este tipo de estirpe pues se ha visto que tiende a ser mucho más agresiva, sin embargo es menos frecuente. Aquí vamos a tener el carcinoma de células pequeñas y el carcinoma mixto. Dentro del grupo de células no pequeñas vamos a tener los 2 principales tipos de incidencia. Vamos a tener el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. El carcinoma epidermoide es el más común asociado a personas que fuman. El carcinoma epidermoide deriva del epitelio del revestimiento bronquial.
Los tumores que se llegan a formar de esta estirpe tienen una localización central en el pulmón y se va a caracterizar por perlas queratinizadas. Este tipo de tumores tiende a ser de crecimiento lento. Por otro lado tenemos el adenocarcinoma, que deriva del epitelio alveolar o de las glándulas mucosas. Este tipo de cáncer se ha visto más comúnmente en pacientes no fumadores y en mujeres, y tiende a desarrollar formaciones glandulares o una presencia pues más presencia de moco. Estos tipos de tumores pues son de localización periférica y pues tienden a ser más de crecimiento más agresivo. Mencionaban que tiene una diseminación ganglionar temprana. Y bueno, como cuadro clínico vamos a ver que los síntomas se van a asociar según la estructura que esté más cerca del tumor. Vamos a tener síntomas por obstrucción de las vías aéreas principales, porque hay infiltración dentro del parénquima pulmonar o porque haya invasión de estructuras adyacentes, ya sea la pared torácica, los vasos y las vísceras, y pues dentro de cuando ya hay síntomas a estos niveles, pues ya se puede pensar en un cáncer avanzado. Tenemos principalmente de los síntomas, pues va a ser la tos. Va a ser el síntoma más común, hasta en un 55% de las personas. También puede presentar disnea en un 45% y hemoptisis. Se ha visto que en los pacientes que ya tienen afección regional, pues puede observarse derrame pleural, ronquea, disfagia, además de que este tipo de cáncer pues se relaciona con distintos síndromes paraneoplásicos, como es el tumor de Pancoast, que es el que se desarrolla a nivel apical del pulmón y puede invadir las raíces nerviosas de C8 a T1 a T2, puede ocasionar un síndrome de Horner. Y bueno, pues para el diagnóstico, pues por lo regular los pacientes que tienen cáncer de pulmón suelen acudir a la atención médica cuando tienen una exacerbación de tos o que observan que en la excreción pues se torna hemoptoica, entonces ya es cuando acuden a valoración. Por lo regular los médicos de primer contacto pues suelen solicitar una radiografía de tórax, la cual pues por ser un recurso pues económico y fácil de obtener, pues es el primer estudio que se suele ocupar, aunque no es el mejor. En la radiografía de tórax pues podemos observar, se puede observar pues claramente un tumor. Sin embargo, pues en tumores más pequeños pues no puede confundirse con un ganglio inflamatorio, entonces pues no es el mejor estudio. Tenemos la tomografía de tórax con contraste, que este es el estudio inicial ideal. Lo podemos solicitar como cribado, ya que si tenemos pacientes que tienen antecedente de ser fumadores pues ya de muchos años y de grandes volúmenes de cigarro, pues lo podemos pedir para la evaluación del paciente. Menciona que se puede pedir por lo menos una vez al año para estar vigilando al paciente que tiene alto riesgo. Cuando se solicita una tomografía de tórax con contraste, pues esta se debe de pedir con extensión al abdomen superior, ya que debe abarcar hasta las glándulas suprarrenales. Y toda adenopatía mayor a 1 centímetro que se vea en una tomografía, pues es sospechosa de metástasis. La tomografía de tórax con contraste tiene una sensibilidad del 95%, sin embargo tiene una especificidad baja, ya que pues no nos puede distinguir entre cambios inflamatorios de un ganglio a una metástasis. Entonces, pues aunque la tendencia es no usar métodos invasivos, pues por lo regular pues tenemos que usar algún tipo de estos métodos. También se puede usar la resonancia magnética en búsqueda de metástasis, sobre todo al sistema nervioso central en estadios 3 y 4. Y bueno, pues vamos a tener la estadificación invasiva. Aquí pues podemos, se aconseja que pues se use la broncoscopía, la cual pues es el método de elección. La broncoscopía pues nos va a ayudar a planear una resección quirúrgica. Se puede usar la broncoscopía flexible con biopsia guiada por ultrasonido. También podemos usar otros estudios como es la punción por aspiración de aguja fina,
bajo radiología. Sin embargo, pues esta solo está indicada en tumores periféricos y tiene un alto riesgo de causar neumotórax, por lo que pues no es tan usada. En pacientes en los que se rechacen cualquier método invasivo, pues se puede usar solo la citología del esputo. Sin embargo, pues no es el método ideal. Y en pacientes en los que ya tengan afección pues ya avanzada, que ya presenten derrame pleural, pues se puede realizar una toracocentesis o una biopsia pleural. Y pues bueno, ya que tengamos nuestra pieza para enviar esta patología, pues ya podemos realizar una estadificación. Vamos a ver que pues se ocupa la TNM, la T es del tumor primario, la N es de ganglios linfáticos regionales y la M es metástasis a distancia. Pues aquí principalmente para la estadificación, pues vamos a tener la invasión a distintas estructuras. Por ejemplo, en el T1 pues vamos a tener un tumor que aún no esté invadiendo la pleura, puede estar rodeada por ella, sin embargo no la invade. En el T2 pues ya vamos a tener que ya va a tener invasión a la pleura visceral, que se puede afectar un bronquio principal más allá de 2 centímetros de la carina y puede haber atelectasia o neumonitis. Sin embargo, pues esto no va a afectar a todo el pulmón. En el estadio 3 pues ya vemos tumores más grandes de hasta 7 centímetros que ya tienen invasión pues ya a la pared torácica, al diafragma, al nervio frénico, a la pleura mediastínica o incluso hasta el pericardio parietal. O también puede ser la invasión a un bronquio primario menor a 2 centímetros distal a la carina que no la afecte. Y en el T4 vamos a tener un tumor de cualquier tamaño que ya invade mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea, nervio laringio recurrente, el esófago. Y bueno, dentro de la afección a los ganglios, pues vamos a tener que pues se va a basar principalmente en en el lugar donde esté la afección de los ganglios. Vamos a tener que si son ipsilaterales o del otro lado, contralaterales. Entonces vamos a tener que en el N1 pues va a ser ganglios ipsilaterales, intrapulmonares, y en el N2 pues ya vamos a tener la afección a los ganglios linfáticos mediastínicos o subcarínicos, y ya en el N3 pues ya van a ser los ganglios linfáticos mediastínicos contralaterales, escalenos ipsilaterales o contralaterales. Y pues para las metástasis vamos a ver que pues ya en M1 ya hay metástasis a distancia, y en la M1A ya va a haber metástasis al óvulo contralateral, y en la 1B pues ya va a haber metástasis a distancia. Y bueno, esto nos sirve principalmente para guiarnos en el tratamiento en el que pudiera tener el paciente. Vamos a ver que pues la resección quirúrgica se va a planear en etapas 1 y 2, y vamos a tener contraindicaciones para el tratamiento quirúrgico. Vamos a tener que pues pueden ser basadas en el estadio del tumor, ya en tumores que se consideran avanzados, por ejemplo ya que el paciente tenga derrame pleural, dolor pleural, parálisis de nervio recurrente, síndrome de Horner o enfermedad en el estadio 3B, pues ya es un criterio de resecabilidad. También vamos a tener contraindicación basada en la localización, y esto va a ser principalmente cuando ya esté afectada la carina. Cuando ya haya afección de ella, pues ya no vamos a pensar en primer lugar en un tratamiento quirúrgico. Y pues ya podemos agrupar al paciente dependiendo de la etapa del cáncer pulmonar. Vamos a tener que, dependiendo de la etapa, pues va a tener una sobrevida. Vamos a tener que, pues si lo logramos diagnosticar en una etapa temprana, en un estadio 1A, pues va a tener un 49% de sobrevida. Sin embargo, ya cuando tenga afección ya cualquier estructura, pues vamos a ver que se tiene desde 14 hasta el 1%. Y bueno, los estadios de resecabilidad se comenta que pues se puede resecar un tumor pulmonar hasta un estadio 2B, que quiere decir un tumor menos de 7 centímetros con compromiso de bronquio principal, más de 2 centímetros distal a la carina, que puede ya haber invasión a la pleura y puede haber atelectasias o neumonitis. Entonces los tumores que todavía tengan estas características podemos pensar en un tratamiento quirúrgico.
Sin embargo, ya en pacientes que ya tengan estadios más avanzados, pues ya no se va a poder pensar principalmente en un tratamiento quirúrgico. Y bueno, pues dependiendo del estadio, pues vamos a ver que los pacientes pues en el estadio 1A o 1B o tumores menos de 4 centímetros, pues se puede usar solo la resección quirúrgica sin adyuvancia. En etapas 1B o con un tumor mayor a 4 centímetros o etapa 2, pues podemos o se debe optar por una resección quirúrgica y quimioterapia. Y ya después del estadio 3, pues ya se deberá usar una radioterapia adyuvante. Y bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, pues vamos a ver que este tipo de tratamiento pues tiene una intención curativa, sobre todo en etapas 1 y 2. La lobectomía es el tratamiento de elección. Se va a realizar mediante un abordaje de toracotomía posterolateral y se va a acceder al pulmón por el quinto espacio intercostal. Esta cirugía pues permite una resección del tumor y además del componente linfático, por lo que se considera el tratamiento de elección. También vamos a tener otros distintos tipos de tratamiento quirúrgico, como puede ser la lobectomía, que ya la mencioné, que también se puede usar resección del lóbulo medio y superior e inferior, y esto va a ser en tumores que afecten principalmente la cisura. En tumores de componente central, pues se tiene que abordar con neumectomía, y la segmentectomía se ocupa en una resección anatómica sublobar, aunque este tipo de cirugía pues solo se puede usar en los tumores T1. Y bueno, después de que en cirugía pues se ha usado la fibra óptica, pues también hay un método que es la cirugía toracoscópica asistida por video. Este tipo de cirugía pues se ha asociado con menor riesgo quirúrgico, menor estancia hospitalaria y recuperación pues más rápida del paciente. Permite una resección del tumor y del componente linfático. Sin embargo, pues solo se puede usar en tumores menores a 4 centímetros. En diversos estudios que se han hecho, pues se ha observado que los cirujanos de tórax solo lo llegan a usar en un 20% en pacientes oncológicos, y principalmente esto se debe debido a que pues hay ciertos pues dudas en cuanto a si se puede hacer una adecuada resección del tumor mediante este tipo de cirugía. Y pues bueno, ya por último podemos ver que pues la supervivencia global a 5 años en pacientes con cáncer de pulmón pues puede llegar a ser hasta el 16%. Tenemos que las principales metástasis del cáncer de pulmón pues principalmente va a ser a ganglios linfáticos, al hueso y al hígado, y en pacientes que se diagnostican en estadios tempranos, o sea tumores localizados, pues pueden tener una supervivencia del 52%, la cual pues sigue siendo pues baja. Y se ha visto que en los pacientes que no aceptan ningún tipo de tratamiento, pues el tiempo de supervivencia aproximadamente es de 6 a 17 semanas. Y pues bueno, eso sería todo en cuanto al tema de cáncer pulmonar. Aquí están las preguntas. La primera es: ¿qué lugar ocupa en incidencia en México el cáncer de pulmón en el hombre? Y pues como vimos en la tercera diapositiva, pues ocupa el cuarto lugar. En la pregunta número 2, ¿cuál es el estirpe etiológico que se asocia en pacientes fumadores? Y pues la respuesta correcta es el carcinoma epidermoide. La pregunta 3, ¿cuál es el principal síntoma del cáncer de pulmón? Y la respuesta correcta es la tos, debido a que es el síntoma inicial y el que más comúnmente presentan los pacientes. En la cuarta pregunta tenemos: ¿cuál es el estudio de elección para la estadificación del cáncer de pulmón? Y pues el estudio de elección es la broncoscopía. La pregunta 5, ¿cuál es la técnica quirúrgica de elección en el tratamiento de cáncer de pulmón? Y pues la técnica quirúrgica de elección pues es la lobectomía, porque con este tipo de
tratamiento, pues se puede hacer resección total del área. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias.